Muy buenos días. Buenos días, Cristian y Héctor, a todos los oyentes de Halcón Radio, un cordial saludo. Cristian, que hoy no le tocó sacrificarse, doctor. Buenos días. Dijo, No, bueno, hoy no me tocó sacrificar. no lo consideraba un sacrificio, Cristian. Bueno, doctor, en esta mañana que amanecemos llenos de frío con estas lluvias en la capital de la República, caliente usted el panorama, caliente el ambiente con un tema. ¿Qué tiene por ahí? Bueno, Héctor y Cristian y todos los oyentes de Halcón Radio, en el año 2019 y 2021, nuestra sociedad fue testigo de un levantamiento social, de un estallido social. En esa época recuerdo que protestaban en contra del gobierno de Iván Duque, recién elegido en el 2019, y esas protestas se suspendieron en ocasión a la pandemia y retomaron de la pandemia decretada por el gobierno nacional en el 2020 y retomaron en el año 2021 con mayor fuerza, con mayor vehemencia, y fuimos testigos de muchos actos violentos, vandálicos por parte de los manifestantes y también de actos de violencia, por qué no decirlo, y de intransigencia y de ilegalidad cometidos por la autoridad de la Policía Nacional de Colombia. En virtud de ese estallido social, pues fue muy famoso y fue muy necesario recurrir al artículo 37 de la Constitución Política. Y ese artículo nos habla de un derecho, una libertad pública, no es un derecho fundamental. Existe una diferencia entre los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y esta libertad pública prescribe que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Pues bien, en esa época y todavía aún hay una gran controversia relacionada con lo que significa realmente la libertad pública de la protesta pacífica y de la manifestación pública, y en el marco de ese estallido social hubo muchas personas que fueron capturadas y que hoy fueron condenadas o han sido condenadas por delitos de terrorismo, lanzamiento de sustancias peligrosas, bloqueo de vías, etcétera, daño en bien ajeno. Y justamente la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, el radicado es el número 6720, sentencia SP 757-2025, del 26 de marzo del 2025. Eso está recién salidito de la Corte Suprema de Justicia. Yo le doy esas referencias porque eso es una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en una línea jurisprudencial que ha comenzado a marcar esa corte, y nos habla del ejercicio arbitrario del derecho a la protesta. Y es que en el 2021, en el estallido social, y hoy vemos cómo cómo las manifestaciones de protesta en contra del gobierno de turno, porque en esa época eran en contra del gobierno de Iván Duque, hoy en contra del gobierno de Gustavo Petro o a favor del gobierno de Gustavo Petro, pues esas manifestaciones, digamos que limitan los derechos fundamentales de los otros ciudadanos que no hacen parte de esa protesta social. Y en ese caso particular de la sentencia de casación que les acabo de mencionar, la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, se refiere al caso del señor Francisco Javier Velasco Cabrera. El señor Francisco Javier Velasco Cabrera se manifestó o participó en la protesta social en la ciudad de Cali. Tuvo un rol importante en la organización de las protestas de esa ciudad, y esta persona fue acusada del delito de amenaza, porque en esa época amenazó a un hombre y una mujer de quitarles o dañarles la vida o dañarles su dignidad o su integridad física, al punto que generó una impresión bastante grave en la mujer amenazada y el hombre amenazado, y fueron denunciados a la fiscalía los acusó por el delito de amenaza y fueron condenados. Entonces, más allá de hablar del tema penal particular que involucra ese caso, la Corte Suprema, de forma muy interesante, en la página 29 de esa sentencia,
lo encuentran en el Twitter, en el X, en el usuario, en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia de X está la sentencia para que ustedes la miren y la puedan descargar. La página 29 nos habla de la protesta social y es muy importante decir que desde luego que la protesta social es una libertad pública que es necesaria, hace parte de la democracia. No podría haber democracia sin manifestación, sin reunión, sin esa libertad pública, porque finalmente así es como se cambian los órdenes, el orden constitucional. Así ocurrió en todas las revoluciones de América y de Europa, y pues las manifestaciones en contra del gobierno de turno, pues hacen necesario las reivindicaciones populares que tan interesantes y tan importantes son hoy en día. Pero la Corte Suprema dice, hay unos parámetros que delimitan los contornos del riesgo permitido inherente a la protesta social y que determinan en cada caso las necesidades de la intervención del derecho penal. Entonces, el magistrado dice, la protesta social es legítima, está permitida, pero ojo porque hay 3 parámetros que de presentarse se requiere la intervención del derecho penal, es decir, la policía debe producir las capturas, la fiscalía debe realizar las imputaciones o respectivas acusaciones, desde luego posterior a una investigación penal, con todas las garantías, cuando se violen estos parámetros. Primero, el ejercicio de la protesta se cinde de un propósito de cambio constitucionalmente válido. Segundo, se anteponen intereses particulares. Tercero, cuando el ímpetu manifiestamente disruptivo que le es inherente a esta forma de expresión social excede desproporcionadamente los fines que persigue. Y sobre ese punto, sobre estos 3 elementos, sobre estos 3 parámetros, es que se debe tener en cuenta o se debe calificar el ejercicio arbitrario de la protesta social. Y fíjese que vimos, la Corte Suprema hace un parámetro o establece un parámetro muy importante, que es el ímpetu del manifestante excede la expresión social legítimamente manifestada a través de esa libertad pública. Entonces, cuando ese ímpetu comienza, en lugar de lanzar arengas, de hacer una manifestación en donde, claro, se llama la atención del gobernante y seguramente va a haber un bloqueo de vías y seguramente va a haber un bloqueo de alguna actividad pública, cuando ese ímpetu del manifestante trasciende hacia la violación del derecho fundamental de otra persona, es decir, a provocarle lesiones permanentes, temporales, a despojarlo de sus bienes, a dañar el bien ajeno, es decir, a romper los bienes de particulares que no están participando de que no están participando de esa protesta social, o que no tienen nada que ver con esa protesta social. El solo hecho de realizar esas conductas, pues ya estamos hablando de un ejercicio arbitrario del derecho de la protesta. Y entonces aquí se le pone una interpretación bastante clara a la autoridad pública, a la policía y a la fiscalía respecto de qué momento tienen que intervenir y tomar control de la situación a través de la fuerza pública. ¿Cuándo es legítimo que la policía, que el ESMAD tome el control a través de la fuerza para controlar ese ímpetu disruptivo que está actuando de forma desproporcional, dañando la vida, honra y bienes de los otros ciudadanos que no hacen parte o que no están involucrados en esa protesta social? Por lo tanto, las protestas sociales que tan comunes son en la Universidad Nacional, de los estudiantes de la Universidad Nacional, o de supuestamente, entre comillas, estudiantes de la Universidad Nacional, que les gusta salir a bloquear la carrera 30, a romper los vidrios de la estación de Transmilenio, a dañar la vida, honra y bienes de los transeúntes y pasajeros del sistema de Transmilenio, pues en este momento estarían inmersos dentro de estos parámetros que determinan que eso es un ejercicio arbitrario del derecho a la protesta y podrían ser capturados, judicializados y obviamente condenados por esos delitos, porque ya no es protesta social, sino son delitos. El delito de daño en bien ajeno, el delito de lesiones personales, el delito de tentativa de homicidio, el delito de bloqueo
de los medios de transporte público, esos son delitos. Entonces, la Corte Suprema nos abre un panorama bastante interesante y dota de herramientas jurídicas a la Policía Nacional para que tome el control de estas situaciones que siempre se han salido, que han roto la proporcionalidad de la protesta social que está protegida en la libertad pública del artículo 37 de la Constitución Política. Claro, y es que todo eso está muy bien, pero lo que pasa es que esto se salió del contexto durante esta protesta social, una cantidad de gente infiltrada que atentó contra la vida de muchos ciudadanos. Recordemos, este ciudadano que por la zona de Corabasto iba en una motocicleta y encontró por cuenta de estas manifestantes una cuerda extendida de poste a poste, y allí prácticamente esta persona queda degollada. Y en otros puntos de la ciudad en donde hubo enfrentamiento armado, enfrentamientos con armas blancas, armas contundentes, en donde atentaron y querían quemar incluso en un CAI, quemar a varios uniformados de la policía vivos, en el CAI Aurora, que allí estuvimos, varios hechos que se presentaron en el CAI Oneida, allí en la localidad de Kennedy, y entonces ahí estas personas que luego vienen las capturas, luego vinieron las condenas, luego vinieron, no, que él es inocente, que saquemos lo que puede ir a pagar casa a pagar la casa por cárcel, y entonces todo este confuso hecho de acciones jurídicas y judiciales trastornaron a los bogotanos y a los colombianos, que ni supieron al fin qué pasó con estas personas. Sí, claro, es por esa razón que la Corte Suprema fija una línea jurisprudencial. Recuerde que los jueces, el artículo 230 de la Constitución Política, nos dice que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, y la doctrina y la jurisprudencia son criterios auxiliares para el ejercicio de la administración de justicia. Recuerde usted también que la jurisprudencia, según la ley colombiana, son 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia que estén en la misma línea o en el mismo sentido. Eso genera jurisprudencia. Un solo fallo no es jurisprudencia. Solamente son 3 fallos dictados por una corte de cierre, la Corte Suprema de Justicia en este caso, que puede hacer jurisprudencia. Es decir, que esa jurisprudencia prácticamente tiene un carácter vinculante, interpretativo, al juez que esté decidiendo un fallo. Entonces, en este caso estamos viendo es el inicio de una línea jurisprudencial que emitió la Corte Suprema de Justicia al revisar estos casos, porque muchas de las personas que fueron capturadas por los delitos que usted acaba de mencionar o por los hechos que usted acaba de mencionar, pues consideran que no deben ser judicializadas por ello, como lo considera el presidente, el honorable presidente de la República, Gustavo Petro, que cuando se hizo elegir dijo que toda la gente de la primera línea debía ser excarcelada, que debería ser perdonada, porque eso fue en el marco de una protesta social que reivindicaba unos valores constitucionales, políticos y sociales que en ese momento estaban siendo vulnerados y clamaban por la modificación del orden constitucional. Entonces, que por lo tanto eso debía ser ignorado y debía ser, y era extrapenal, debía ser perdonado. Pero hoy la Corte Suprema de Justicia con esta sentencia le dice, no solamente al presidente de la República, sino a toda la ciudadanía le dice, ojo, porque acá hay unos límites. Es cierto que acá existe una libertad pública, que es la del artículo 37, es cierto que ustedes se pueden reunir, es cierto que ustedes pueden manifestar, pero esto tiene unos límites. Y cuando ustedes, señores manifestantes, hacen conductas que estén incursas dentro de estos 3 parámetros que le acabo de decir, es decir, que esos propósitos, esas manifestaciones, esos bloqueos se escinden, ya no quieren ya no son una protesta que busca un cambio constitucional y la reivindicación de un derecho, sino que trascienden esos fines y se vuelven más bien eso en un acto terrorista, como el que usted acaba de determinar, que entonces lanzarle una papa bomba a un bus lleno de pasajeros, tratar de quemar vivo a un ser humano, pues eso ya no es protesta social, eso se llama homicidio. Se llama intento de homicidio, lesiones personales. Y entonces cuando se violan esos parámetros o cuando se está incurso dentro de esos parámetros, entonces ya eso es judicial, eso es un factor de vinculación del derecho penal, y esa persona tiene que ser judicializada y presentada ante un juez para que se determine su responsabilidad penal. Entonces se nos quita de la cabeza que la protesta social no tiene límites.
Entonces vamos a hacer lo que queramos, vamos a quemar el país y no va a pasar nada porque es que queremos apoyar a Petro y queremos cambiar el sistema de gobierno de este país. Eso no puede volver a pasar y las personas que estén involucradas en eso van a ser judicializadas, como lo han sido hasta ahora, como fueron judicializados los líderes de la primera línea de Suba, como fue judicializados los líderes de la primera línea de Kennedy, que fueron realmente, que cometieron actos atroces como el que usted menciona, torturaron personas, policías, y que hoy están privados de la libertad, y que Petro no les puede cumplir la promesa de excarcelarlos porque definitivamente eso es un delito. Buenos días, le habla Adriana. De todo lo que usted ha dicho, discrepo en una sola cosa. En el momento que dice que los estudiantes de la Nacional salen a protestar, normalmente, y se ha probado que no son estudiantes, son personas que falsifican los carnet para poder entrar y tomar de parapeto la universidad, pero no son estudiantes. En esa única cosa, el resto estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Adriana, por corregirme y por ilustrar la audiencia. Es verdad y estoy de acuerdo contigo. Héctor, Adriana, Cristian, oyentes de Halcón Radio, eso era el tema que traía para el día de hoy. Los dejo con el resto de la programación. Nos escuchamos mañana con más noticias de interés local y jurídico. Feliz día para todos.